Bueno, pues vamos a empezar con un miércoles más de Gran Continent y el Círculo de Bellas Artes. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de un tema que, pues bueno, yo creo que a cualquiera le preocupa, ¿no? Y es si existe el riesgo de una crisis financiera internacional. Yo voy a ser la moderadora, soy Elsa Arnaiz, soy la presidenta de una organización que lo que busca es que los jóvenes estén representados en política, y como joven que soy, pues este tema me preocupa bastante porque yo ya he nacido en crisis, entonces otra crisis más, pues ya la verdad que no me apetece. Entonces os voy a presentar a los ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros, que son muchísimo más expertos que yo en esta temática. Tenemos a Daniel Fuentes Castro, que es profesor de la Universidad de Alcalá y director de Create Research. Tenemos a Alejandra Olcese, que es periodista de Economía en el Mundo. Y por último tenemos a Raymond Torres, que es director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. Como hemos comentado, ¿no? De lo que vamos a hablar es algo que está en nuestra mente, ha sido sobre todo, ¿no?, a raíz de los últimos acontecimientos que hemos tenido, de los últimos, ¿no?, las últimas especulaciones y sobre todo por la quiebra del Silicon Valley Bank. Entonces, a mí me gustaría comenzar este debate en el que me encantaría que participarais vosotros, no solo yo aquí dando la chapa y nuestros ponentes respondiendo. Y me gustaría comenzar con una pregunta muy simple, que a la vez tiene mucho calado, pero quiero que me contestéis muy rápidamente, un análisis muy rápido, a golpe de tuit prácticamente, y es si vosotros creéis que realmente existe este riesgo. Rápidamente, sí, no, y luego ya profundizaremos mucho más en el porqué. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Raymond. Muy bien, buenas tardes y gracias por invitarme a este foro. En pocas palabras, yo creo que el escenario central no es un escenario de crisis financiera, pero el riesgo de una crisis financiera mayúscula, sistémica, se ha incrementado. Alejandra. Bueno, yo, gracias también por invitarme. Yo no soy una experta como mis contertulios, pero bueno, sí que hablo con muchos expertos, en eso sí que tengo suerte. Y por lo que nos dicen a los periodistas, yo creo que a corto plazo no hay un riesgo fuerte, pero hay que tener en cuenta que en economía siempre hay riesgos y que nunca se sabe lo que va a suceder, como demostró la pandemia y como ha demostrado la guerra en Ucrania. Pues yo me voy a desmarcar para no repetirme con un matiz. Claro que la va a haber, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo será, ni cómo se va a manifestar. Y este es el gran problema de las crisis financieras, que es un ejemplo canónico de asimetría de información, en la que vemos las cosas únicamente cuando suceden y muy difícilmente inmediatamente antes de que vayan a suceder. Desgraciadamente, esto no se puede predecir. Vamos a pasar ya a las preguntas específicas, ¿no? Y sigo contigo, Daniel. Me gustaría saber, bueno, los bancos españoles están pidiendo a la Comisión Europea pues, que mejore el mecanismo para suministrar efectivo en caso de que las entidades se expongan a una crisis como la de Credit Suisse o Silicon Valley Bank. Entonces, ¿hay realmente un riesgo de contagio entre bancos? ¿Estamos ante un pánico bancario localizado o ante el inicio de una crisis bancaria sistémica? A ver, es verdad que si nos remontamos al inicio del episodio del Silicon Valley Bank, que yo creo que es la génesis de esta conversación, es verdad que la secuencia de acontecimientos en aquellos días recordaba mucho, creo que nos trajo a todos la memoria hace 15 años. La incertidumbre, bancos me quiebran, rescate, intervenciones públicas, declaraciones. Recuerdo que el mismo lunes el propio presidente de Estados Unidos quiso hacer unas declaraciones minutos antes de que abriera Wall Street, en fin, ese temor existía. Pero también es verdad que si uno presta atención con la información de la que disponemos, que insisto es claramente incompleta, yo creo que hay diferencias notables con el episodio de 2007-2008 y en adelante, ¿no? Por supuesto, puede haber problemas de mala praxis, puede haber errores de supervisión, puede haber errores regulatorios. Yo creo que en el caso de Silicon Valley Bank y del Credit Suisse hay alguno de estos elementos, pero yo no creo que estemos ante un problema sistémico de mala praxis o de riesgo o de fallo regulatorio. A lo mejor dentro de un mes tengo que desdecirme, pero a día de hoy no lo veo. Creo que no estamos ante un problema de solvencia sistémica y por lo tanto de contagio de unos bancos a otros. Creo que estamos más ante un problema de liquidez, de tensionamiento de liquidez, que claro que puede tener efectos de contagio, pero a día de hoy no los hemos visto. Credit Suisse no es una consecuencia de Silicon Valley Bank. Puede
puede dar lugar a un problema de liquidez mal gestionado que no se ataja a tiempo, puede devenir en un problema de solvencia, y entonces sí que podemos dar lugar a desconfianza y a transmisión de la crisis, de pánicos bancarios, con una diferencia que no podemos cuantificar a día de hoy, pero yo estoy seguro que en la creación y transmisión de episodios de pánico bancario las redes sociales pueden jugar un papel fundamental que a lo mejor hace 15 años no jugaban. Por lo tanto, sistémico, yo no veo ahora mismo una situación sistémica, no veo un problema de solvencia sistémica, sí veo potencialmente un problema de tensionamiento de liquidez al que hay que prestar mucha atención. Luego seguramente hablaremos de ello, relacionado con la intensidad y rapidez con la que los bancos centrales han subido los tipos de interés. Recuerdo que hace 9 meses, entre junio del año pasado y febrero-marzo de este año, los tipos han subido de 0 a 3,5% en zona euro, todavía más en Estados Unidos. Y bueno, insisto, luego desarrollaremos esto, pero creo que por ahí tenemos alguna explicación. Alejandra, justo ha comentado algo, Daniel, que yo creo que es importante puntualizar, ¿no?, el tema del papel de las redes sociales en todo esto. Y desde tu perspectiva, por supuesto, más de los medios de comunicación, ¿cuál crees que es el papel de los medios en esparcir este pánico? Porque al fin y al cabo, esto no sucedería, ¿no? Estas crisis no sucederían si todos se quedasen en su casa y no le dirían nada a nadie, ¿no? Pero no es así, se contagia muy rápido. Entonces, ¿cómo ves tú la situación ahora mismo con esta interconectividad que igual no teníamos hace 15 años? A ver, yo creo que los medios tienen mucha responsabilidad ante este tipo de noticias, ¿no? Es verdad que la labor fundamental de los medios es informar, divulgar, destapar lo que está oculto, pero luego tenemos que tener en cuenta que también tenemos otras misiones fundamentales, como son marcar la agenda de lo que se habla en nuestras casas, en los bares, en los círculos políticos, y eso también implica marcar un poco el ánimo de los inversores, del mercado en general. Y luego, además de marcar esa agenda, tenemos también un poco la obligación de interpretar, que a veces no es nada fácil. Y cuando se produce una caída bursátil como esta de la que estamos hablando, se nos exige que de un día para otro, hagamos un análisis de por qué ha sucedido, qué repercusiones puede tener, cómo de lejos puede llegar el contagio. Esto se le exige a un periodista que no es un experto. Entonces es un reto para nosotros y yo creo que ahí es fundamental que contemos precisamente con la opinión de expertos, a poder ser que tengan opiniones dispares, porque el artículo quedará mucho más enriquecido, y luego que tengamos mucho cuidado a la hora de poner el titular, porque ahí es donde llega el problema casi siempre, ¿no? Porque tenemos que elegir una síntesis en una frase que debe ser corta, que habitualmente tiene que estar diseñada para que genere interés, porque es la dictadura del clic, ¿no?, en el periodismo digital, que sea lo suficientemente interesante como para que suscite ganas al lector de leer el artículo. Y por desgracia, o por fortuna, no lo sé, según los datos de análisis que tienen los medios, pues lo más catastrofista y dramático es lo que más se lee. Entonces ahí el papel del periodista creo que está un poco en buscar el equilibrio entre un titular que se ajuste a la veracidad, que a la vez sea atractivo, pero sin caer en la exageración a la que nos podríamos ver tentados para buscar los clics, ¿no? Y luego yo creo que parte de la importancia de ser moderados y de encontrar este equilibrio reside en la importancia que tienen los medios de cara a las expectativas, que creo que en el panorama económico y en los mercados son fundamentales, ¿no? Lo que se espere que va a suceder. Y ahí veo que pues eso, que lo que digan los medios influye mucho en las expectativas, y hay estudios que, pues por ejemplo, ayer leía, para prepararme un poco la charla, un estudio de la Universidad de Columbia que decía que cuando los medios de comunicación recogen enfoques muy negativos, aumenta las compraventas en los mercados bursátiles, ¿no? Hay muchas más transacciones, mucha más volatilidad, y habitualmente eso implica bajadas de los valores de la cotización. Entonces ahí se ve que la expectativa es importante, y también se ve mucho en otros ejemplos, por ejemplo con la inflación. Corregidme si me equivoco, pero creo que las expectativas son verdaderamente importantes, y ahí es muy importante el clima de pensamiento que se genere, y tenemos que tener mucho cuidado de la expectativa futuro que vayamos a trasladar, porque si todo el mundo piensa que los precios van a seguir subiendo, pues las empresas los subirán porque creerán que sus costes de producción van a subir, los sindicatos exigirán subidas fuertes de salario porque creen que los precios van a seguir subiendo, y todo eso alimenta a su vez a la inflación. O sea que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con el mensaje que trasladamos. Y un poco los medios estamos ahí siempre buscando ese equilibrio, ¿no?, entre lo que dicen unos, lo que dicen otros, intentando lanzar un mensaje con moderación,
y bueno, pues creo que ese es un poco nuestro papel en este sentido. Papel con mucha importancia. Y Raymond, te quería preguntar, también a raíz de lo que ha dicho Daniel, ahora mismo vemos que hay una situación de tensionamiento y es, al fin y al cabo, bastante relevante la rapidez con la que se han puesto en marcha los cortafuegos esta vez con respecto a las otras veces, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que hay que entender la dificultad de poner en marcha la desregulación y se debe al Estado esta cuestión, al regulador o al legislador, ¿no? O sea, esta situación que tenemos ahora, que, oye, pues qué bien, ¿no?, que se han puesto los cortafuegos, ¿cómo lo ves, cómo lo valoras? Bueno, yo creo que hay que ver los cortafuegos a través de los, yo creo, 3 riesgos que se plantean concretamente, muy concretamente en este momento. Un primer riesgo bastante conocido y efectivamente se ha hecho bastante es el riesgo, digamos, convencional del impacto que tiene naturalmente la política monetaria en la economía, ¿no? Entonces hemos visto, por supuesto, subida de tipo de interés. Esto a su vez encarece el crédito, incrementa también el peso de los costes de intereses para los hogares y las empresas y crea dificultades en la economía, que es un poco también lo que pretende el Banco Central, ¿no? El Banco Central intenta enfriar la demanda y como lo hace, pues subiendo tipo de interés, entonces pues ¿no? Encarece efectivamente el coste financiero y por tanto la demanda de crédito. Esto lo estamos viendo y se han puesto algunos cortafuegos, se está ahora debatiendo en este momento en términos de reestructuración de hipotecas. Nosotros tenemos en España una vulnerabilidad, algo muy específico, y es que todavía el 70% de hipotecas son a tipo variable y esto representa una vulnerabilidad para los hogares que han contraído esa hipoteca a tipo variable. Tenemos un punto fuerte y es que la deuda privada ha caído desde la crisis financiera, por eso también es algo distinto con respecto a 2007-2008. Estamos un poco mejor que la media europea en términos de deuda privada, es decir, que el peso de la deuda sobre los hogares, las empresas, pues es mucho menor, pero hay un riesgo ahí que viene del funcionamiento natural de la política monetaria que más o menos se puede ubicar, ¿no? Otro riesgo, y ahí los cortafuegos existen, pero son parciales, ¿no? Es el riesgo, que es muy distinto de la política monetaria, es el riesgo en el seno del sistema financiero. Esto es un riesgo, un poco hago eco a lo que dice también Daniel, y es por eso que no sabemos cuándo va a llegar la crisis, porque va a depender de cómo influye en este momento la subida tan abrupta de tipo de interés, la más agresiva desde que se creó el euro. Pues estamos viendo ya presiones, es una prueba de estrés para el sistema financiero. El episodio del Silicon Valley Bank es un ejemplo de lo que puede pasar, también Credit Suisse, y ahí tenemos diferentes elementos. Tenemos debilidades específicas de algunos bancos, ¿no? Aquellos que eran ya más débiles antes, pues claro, con la subida de tipo de interés lo son aún más. Entonces, esto se podría decir, pues nada, hay que completar la regulación, la supervisión para detectar anticipadamente esos problemas. Eso más o menos se está haciendo, pero ese es uno de los riesgos. Pero hay un riesgo, yo creo, en el seno del sistema financiero que es mayor, que yo llamaría el riesgo macrofinanciero, es decir, todas las pruebas de estrés, todo el aparato de los cortafuegos que se han generado desde la crisis, funcionan en la medida en que hay cambios marginales o cambios o dificultades en una entidad concretamente, pero si son todas las que sufren a la vez, pues es un problema gravísimo y es lo que se llama un riesgo macrofinanciero. Un ejemplo, ¿no? Con una subida del tipo de interés en el caso de un banco, ¿no? De un 1 a un 5%, que es más o menos 4 puntos de lo que hemos visto, ¿no? Esto genera una pérdida de valor de los activos invertidos a tipo fijo del 7,5%. Y por tanto, pues sí, como más o menos la mitad de los activos que tienen los bancos en Europa y también en España están invertidos, digamos, están contabilizados a valor de vencimiento, pues esa pérdida es latente y solamente se realiza si tienen que vender esos activos. Y por tanto ahí tenemos un problema, una debilidad que está reflejada en el último informe de estabilidad financiera publicado esta mañana del Banco de España y no en el anterior, y está en la página 37, 84, en la nota de pie de página 17, etc. Es decir, es un riesgo difuso y efectivamente es un problema y no hay cortafuegos en este momento. Es decir, ahí hay una falta de cortafuegos. Los test de estrés no pueden, tal y como se han concebido, no detectan, no están hechos
para detectar ese riesgo macrofinanciero y además lo reconoce, es que lo digamos nosotros, en cierto modo está bien, pero lo reconoce el Banco Internacional de Pagos. Es decir, el Banco Central de Bancos Centrales reconoce que hay ahí problemas macrofinancieros, no se ha ido, digamos, al corazón del problema que es ese riesgo, ¿no? Y después está, hasta ahora he hablado solamente de la mitad de la banca, que es la banca regulada, la banca de depósitos, que todos conocemos, que está bajo el paraguas regulatorio del BCE, pero la mitad de las instituciones, digamos, de los activos financieros los ostentan lo que se llama la banca en la sombra. Fondos de inversión, fondos de pensión, compañías de seguros, hedge funds, etcétera, 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 ¿no? La mitad. Y ahí, bueno, pues efectivamente la regulación no ha llegado de manera muy insuficiente y además hay técnicas de apalancamiento, bueno, que suponen un riesgo de liquidez, como decía Daniel. Lo hemos visto, por ejemplo, en el episodio de estrés financiero del Reino Unido el otoño pasado, donde los fondos de pensión, ante un deterioro precisamente del valor de los activos a tipo fijo, empezaron a vender para hacer frente a un déficit de liquidez y generar una crisis que solamente se pudo atajar con el Banco Central, bueno, pues añadiendo liquidez, ¿no? Y después el tercer riesgo monetario en el seno del sistema financiero, yo diría que es el mayor, ¿no? Es que los bancos centrales no tengan suficientemente en cuenta estos dos riesgos, ¿no? Es decir, aquí tenemos un doble discurso. Por una parte, un discurso relativamente realista. Yo creo que el gobernador del Banco de España estaría dentro de esa línea, ¿no? Que consideran que hay que tener en cuenta el impacto de la subida de tipo de interés que ya ha tenido lugar, la situación del sistema financiero y por tanto hay que ser muy cauteloso subiendo tipos de interés, y tenemos un discurso de otros gobernadores de bancos centrales dentro del BCE que quieren subidas mucho más agresivas porque hay inflación. Y entonces, bueno, pues yo creo que habrá que encontrar ese otro equilibrio, en este caso de la política monetaria, entre aplacar la inflación y evitar un episodio de inestabilidad financiera. Te veo apuntando mucho, ¿compartes el análisis? Uy, sí, yo es que las intervenciones de Raymond siempre me resultan inspiradoras. Entonces, introduciría algún matiz. Uno que hay que tener en cuenta. Claro, pensamos en la zona euro. Hay diferencias notables entre zona euro y Estados Unidos, ¿no? La primera y más notable probablemente es que, aunque las grandes cifras de inflación parecen similares, la naturaleza de la inflación es notablemente distinta, o por lo menos es lo que apuntan los números. Grosso modo, el FMI estimaba hasta hace poco tiempo que 2/3 partes de los factores que empujan los precios en Estados Unidos sí son factores de demanda y, por lo tanto, el recurso a la subida de tipos de interés pues tiene, en principio, una potencialidad de actuación mayor que en zona euro. En zona euro parecería que una tercera parte de los factores que mueven los precios serían exclusivamente demanda y 2/3 partes de oferta, con lo cual la capacidad del aumento de los tipos de interés para controlar el actual episodio inflacionario pues parecería menor en zona euro que en Estados Unidos. Y luego, sobre los test de estrés, hay una diferencia notable entre Estados Unidos y zona euro. Es, bueno, a partir de 2018 una regulación distinta entre bancos grandes y bancos pequeños, que bueno, pues arroja todavía más dudas sobre a qué se llama banco pequeño y por qué tienen unos test de estrés distintos. Sobre los riesgos que ha citado Raymond, a mí hay uno que me preocupa por encima de los demás, porque todos estos son riesgos que existen, podían existir hace 3 años o seguirán existiendo hace 20, pero hay uno que me inquieta más, incluso más allá que la mala praxis o los fallos de regulación o los fallos de supervisión o episodios característicos de un banco concreto. Y es que aquí ha habido incentivos racionales a que un buen gestor tenga problemas, y eso es lo que me inquieta más. ¿De qué viven los bancos? Pues tienen depósitos y con esos depósitos financian operaciones de crédito e inversión. Normalmente la habilidad y el negocio de los bancos está entre gestionar lo que reciben en forma de depósitos y en qué tiempo y con qué remuneraciones financian el resto de los programas de inversión. Para una buena gestión entre ese activo y ese pasivo, uno de los elementos fundamentales es un correcto diagnóstico de lo que va a ocurrir en el medio y largo plazo. Después de 10 años con tipos cero, puede haber algunas entidades financieras que la anticipación del aumento de los tipos de interés no corresponda con la realidad. Y eso no es un fallo de gestión, no es una mala gestión, no es mala praxis. Es simplemente que puede haber resultado racional en algunas situaciones que la subida tan intensa de los tipos de interés pues no haya sido acordemente prevista
por algunos gestores. Entonces, a lo mejor ahí pues, puede haber efectivamente algunos episodios tensionados en los que esas pérdidas latentes de las que hablaba Raimon se tengan que materializar en algún momento, porque si necesito más activos para hacer frente a mis pasivos, pues a lo mejor me veo obligado, como en el caso de Silicon Valley, bueno, pues voy a vender parte, por ejemplo, de mis títulos de deuda pública, y compré además por prescripción facultativa, los compré porque el médico me lo dijo, ¿no? Y resulta que ahora lo que era una medicina, resulta que ahora se convierte en un elemento vírico, ¿no? Y eso es lo que realmente me preocupa, que hay incentivos racionales debido al aumento de los tipos de interés tan brusco y difícilmente anticipable. Recordemos que el mes de junio del año pasado, todavía no estaba claro si el BCE iba a proceder a una subida de tipos. El mes de junio del año pasado. Y en marzo estábamos en el 3,5%. Entonces, ese es el elemento que a mí más me preocupa. Dentro de los cortafuegos, Raimon, nos falta el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, que es probablemente una de las grandes carencias de la anterior crisis, donde se aprendió mucho. Yo creo que el Banco Central Europeo, pues en este caso, el aprendizaje post-2008 ha sido ejemplar. Yo creo que es una institución europea que hoy aborda los problemas económicos de una manera muy distinta a como los enfocó en 2008, 2010, 2011. Pero este Fondo Europeo de Garantía de Depósitos, en el que no hemos avanzado lo suficiente, pues se puede revelar como problema si realmente tenemos que hacer frente a una crisis de este tipo. Alejandro, mencionaba Daniel justo al principio que no es lo mismo, ¿no?, Estados Unidos que Europa. Y yo te quería preguntar, ¿cómo, desde tu experiencia como periodista, se trata de la misma manera en los medios ese tipo de crisis aquí en Europa o en España como en Estados Unidos? Porque creo que es algo relevante, no solo el origen, ¿no?, de la crisis en sí, sino cómo lo están tratando los medios. A ver, para esta crisis concreta de hace un mes, creo que es un poco pronto para poder hacer, por lo menos yo desde mi punto de vista me parece pronto para hacer un análisis comparativo. Lo que sí puedo darte es mi percepción de lo que ha pasado en este último tiempo, y yo sí veo que en otros países, como por ejemplo el Reino Unido, ha habido una cobertura de la crisis bursátil mucho más intensa, más exhaustiva y desde más pronto. Porque desde el día que Silicon Valley Bank publicó sus resultados ya estaban analizándolos, avisando de riesgos, y creo que en España siempre vamos un poco por detrás, ¿no? Que hasta que el IBEX 35 no cae y se produce ese contagio, no nos sentimos en esa necesidad de explicar lo que ha pasado fuera y por qué se ha producido el contagio aquí. Pero bueno, es una percepción un poco prematura. Lo que sí creo es que en este caso lo que comentabas al principio de las redes sociales ha tenido bastante que ver, porque al ser un banco que financiaba principalmente a startups, tenía muchos inversores y alrededor personas que tenían mucha presencia en redes sociales, y creo que en Twitter, por ejemplo, ha habido un revuelo muy grande que ha podido influir a que la bajada haya sido más rápida, generando cierto pánico, y bueno, creo que las redes sociales ahora se tienen que tener muy en cuenta en este tipo de circunstancias. Porque al fin y al cabo las redes sociales también son como una cámara de eco, ¿no?, que se están escuchando los unos a los otros, y igual no es la realidad, ¿no? Y no empecemos a hablar ya igual de las criptomonedas y todos estos criptobros que realmente están hablando de algo que, en fin. Yo ahora quería pasar justo a un tema también relacionado con el tema de la banca estadounidense y cómo ellos están menos regulados, ¿no? Y es que, al menos desde que Trump diera marcha atrás en 2018 a la Ley Frank, que se convertía a Basilea III en una norma más global, más estricta, me gustaría saber si vosotros, tanto Raimon como Daniel y Alejandra, si te atreves, por supuesto, pero que están aquí los expertos, si consideráis necesarios una regulación bancaria financiera en Europa, o al menos que los supervisores respondan al Parlamento de forma más directa, franca y transparente. Bueno, yo creo que hay que completar la regulación existente, ¿no? Mencionaba antes, lo más importante es la regulación de prevención, de detección temprana y prevención de los riesgos macrosistémicos. Y bueno, pues esto me parece absolutamente esencial. Por ejemplo, no sabemos la conexión que existe, no podemos cuantificar el grado de conexión existente entre la banca de depósitos, la que conocemos, la que está regulada, y la banca en la sombra. Y esto el propio Fondo Monetario ha considerado que este es un elemento muy importante que podría ser el desencadenante de esa gran crisis financiera, ¿no?
Y en cambio no sabemos, no tenemos ni siquiera instrumentos por lo menos no son conocidos del público. Yo espero que el Banco Central lo sepa, o por lo menos tenga algún instrumento de medición, de cuantificación, pero por lo menos que yo sepa no se sabe. Y esto es algo muy importante, ¿no? Entonces no disponemos de esa capacidad, ¿no? de ver hasta qué punto la banca tradicional está conectada, ¿no? Después, las pérdidas latentes, bueno, pues es muy importante que los instrumentos de los test de estrés, los instrumentos de evaluación y el seguro de esas pérdidas, bueno, se complete. Es decir, que en este momento, bueno, pues es muy complejo. Por ejemplo, yo para estos cálculos he tenido que entrar en la EBA, en la Autoridad Europea, Bancaria Europea, en ficheros Excel que son larguísimos. Tengo los ojos muy cansados de mirar esos datos. Es muy difícil tener toda la información. Es decir, incluso para personas que intentamos utilizarlo aquí, que tenemos personas que intentan a diario utilizar la información, es muy difícil conseguir esa información. Yo creo que la transparencia de esa información es muy importante también como uno de los elementos, ¿no? También. Después, yo creo que hay que, en periodos de estrés financiero, cuando se están subiendo los tipos de interés, yo creo que sería aconsejable mantener algún tipo de recomendación o incluso de obligación de pues que los beneficios que consigue el sector se dediquen a fortalecer la solvencia del sector más que a distribuir en dividendos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, yo creo que es así en prácticamente toda la banca europea. El año pasado los beneficios subieron mucho porque subieron los tipos de interés, digamos, de los activos. En cambio, los depósitos apenas están remunerados, ¿no? Entonces, el beneficio, digamos, contable subió. El 40% de los beneficios, es una estadística oficial. De hecho, ese dato está en el informe de estabilidad financiera de esta mañana del Banco de España, en la página 74, pero bueno, está ahí. Se dedicó a la distribución de beneficios. Y entonces, bueno, yo me pregunto si este es el momento de, bueno, en teoría existe dentro de Basilea III, que es una normativa que se endureció, ¿no? Bancaria después de la crisis financiera, la posibilidad de introducir colchones anticíclicos, que se llaman, ¿no? Entonces, de hecho, existe ese control anticíclico, pero yo creo que se podría activar de esta forma para evitar que en periodos de estrés financiero se utilice algo tan importante como ese recurso, ese beneficio, para evitar que se distribuyan dividendos, por lo menos no todo, no 40%, pero en parte también a fortalecer la solvencia del sector, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un elemento. Yo creo que sí, que hay que completar la regulación. A mí es que este tema me hace pensar, si pudiéramos ir al futuro y mirar hacia atrás, si no estamos realmente en una etapa del desarrollo del capitalismo que a lo mejor va a evolucionar, no sé de qué manera, porque si vas a la esencia, ¿cuál es uno de los grandes éxitos del capitalismo? Precisamente la movilidad del capital, en el tiempo, en el espacio, y que permite arbitraje. Yo tengo unos ahorros, tú tienes no nos conocemos de nada, en el mismo tiempo estamos separados por miles de kilómetros, resulta que hay una maquinaria financiera que nos permite acumular esos recursos y ponerlos al servicio del sistema productivo. Y no solo en el espacio, sino en el tiempo. Yo no tengo capital hoy, pero resulta que hay mecanismos financieros que me permiten viajar en el tiempo, que una riqueza que todavía no tengo, puedo hacerla líquida hoy para poner en marcha un negocio que me permita materializarla. Y además permite arbitrajes. El capital claramente sabe dónde está la rentabilidad y allí va por encima de todo. Entonces, es un gran invento. El problema es que pasa de ser un facilitador del crecimiento económico, de la creación de valor, a un capturador de ese valor. Y en ese equilibrio entre facilitador y capturador es donde yo creo que el capitalismo actual no ha encontrado el equilibrio virtuoso que permita beneficiarse de este gran invento que es el sistema financiero sin que se convierta en, pues iba a decir, en una metástasis que va creciendo a costa de la creación real de dinero. Y no tengo la solución. Si la tuviera, imaginaos, sería un bestseller, pero creo que las reflexiones van por ahí, ¿no? En fin, a mí es que me preocupa bastante todo esto porque al fin y al cabo son temas muy complejos, ¿no? Y llevándolo a ti, Alejandra, que hay que
que hay que digerir muchísimo. O sea, al fin y al cabo aquí yo creo que vosotros estáis haciendo como un ejercicio de todo lo que sabéis digerirlo lo máximo posible, pero un medio de comunicación tiene que digerir lo que ellos ya están digiriendo, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando suceden estas cosas, y tú estabas diciendo que antes, ¿no? Pues que el IBEX 35 hasta que no se cae, aquí nadie reacciona, ¿no? ¿Cómo crees que se puede encontrar ese balance entre no asustar demasiado a la gente, pero sí informarla a tiempo, ¿no? Para que haya ese conocimiento de la sociedad y tengamos pues, una sociedad también crítica de cara a las instituciones y les pidamos o más regulación o menos regulación, en fin? Sí. Bueno, yo creo que el periodista lo primero que tiene que cuidar es el lenguaje, ¿no? Que es su herramienta de trabajo, y intentar usar el lenguaje más aséptico posible y moderado, porque a veces tenemos la tendencia a usar palabras que connotan sensaciones o sentimientos y que pueden generar una alarma diferente a la que se ajusta más a la realidad, porque no es lo mismo decir que una acción baja que decir que una acción se desploma o se hunde, ¿no? Pero ahí intervienen dos cosas. Por un lado, necesitamos utilizar sinónimos en el ejercicio de nuestra profesión, y por otro lado, esa tendencia, ¿no? O esa tentación a utilizar palabras más llamativas, que son las que más se van a leer, ¿no? Porque está comprobado que nosotros tenemos herramientas de analítica y vemos que los temas que tienen palabras más emocionales son aquellas que generan más lectura, ¿no? Y por el propio modelo de negocio de los medios de comunicación, pues al final la audiencia es la que determina los ingresos publicitarios y es la que determina la viabilidad de los medios, ¿no? Entonces, bueno, creo que el lenguaje es lo primero, ¿no? Que hay que ser asépticos y intentar emular un poco el trabajo que hacen las agencias de comunicación, EFE o Europa Press, que son completamente neutras o deberían serlo porque no tienen una línea editorial, e intentar hacer un artículo que pueda ser publicado en cualquier medio, que tu artículo valga tanto para el mundo como para el país, y luego probablemente será el titular lo que determine si va en uno o en otro, porque ahí se verá, ¿no? la carga ideológica. Si yo quería reaccionar a esto, ¿tú crees que es posible un equilibrio entre ese artículo a lo mejor más aburrido, ¿no? Oye, pues te voy a contar lo que está pasando, pero no te vas a emocionar, esto es árido per se y yo no te lo voy a edulcorar, por una parte, y por otra parte una pieza más de opinión, donde haya un criterio editorial, una opinión abierta, que trate el mismo tema? ¿Hasta qué punto crees, en el ámbito este que hablamos, de las finanzas, que es a lo mejor más duro incluso que el de la economía real, ¿no? ¿Tú crees que en los medios de comunicación pueden convivir ambos tipos de pieza de manera más o menos armónica, o crees que uno de los dos se come al otro? No, yo creo que deben convivir. El problema que yo veo es que en los últimos años se han difuminado mucho las líneas, que antes estaba muy claro lo que era una noticia, lo que era un análisis y lo que era una opinión, y ahora está todo mezclado. Y el lector no sabe si lo que está consumiendo es información pura y dura, un análisis del periodista, o incluso a veces se deslizan ciertas opiniones, ¿no? Y eso es muy peligroso porque él no sabe realmente qué es lo que está consumiendo. Yo creo que lo ideal sería que estuvieran muy claramente diferenciados y que una cosa conviviera con la otra, y que a lo mejor la información se complemente con un análisis que pueda hacer un periodista más senior, a lo mejor que tenga 50 años de experiencia y haya vivido otras crisis financieras, y al lado una opinión de un experto ajeno al medio que opine sobre el futuro o cómo lo ve, ¿no? Y luego, además del lenguaje, creo que es muy importante incluir a muchas fuentes, hablar con cuantos más expertos sea posible, y a ser posible que tengan opiniones contradictorias, porque eso enriquecerá la pieza y luego ya el lector se forma su composición de lugar. Y luego lo último que creo que podría ser útil para evitar asustar sería evitar predicciones. Pero claro, eso no se puede, ¿no? Porque vivimos de eso, el ser humano necesita constantemente saber qué va a pasar, para qué se tiene que preparar. Los propios economistas trabajan en eso, ¿no? En predecir el futuro. Pero el problema está en que a veces damos esas previsiones por válidas, y es un poco también autocrítica, ¿no? Porque los propios medios titulamos el déficit va a caer al 4% del PIB, o incluso en política. Este político tendrá mayoría absoluta por un sondeo. No lo sabemos. No sabemos si el déficit va a caer, porque puede pasar cualquier cosa que lo evite. No sabemos si ese político va a tener mayoría absoluta, y se lo estamos dando al lector, que de una manera descontextualizada parece que es una verdad absoluta, y es muy peligroso. Entonces, bueno, creo que el lenguaje, muchas fuentes, y evitar en la medida de la posible previsiones, o al menos explicar que es una predicción que puede no cumplirse, puede ayudar a no asustar a los lectores. En este tema de las predicciones yo quería ahondar, porque ahora mismo está ese debate, ¿no?, con la inteligencia artificial, el Big Data. ¿Vosotros creéis realmente que ahora estamos en un momento en el que esas predicciones, por supuesto luego entra un momento de pánico y se va todo, ¿no? O sea, no hay predicción que te valga, pero estamos en un momento en el que supuestamente esa inteligencia artificial, con
todos los datos, porque al fin y al cabo lo bueno, más o menos que digo yo que tiene este tema, ¿no? Es que esos datos sí que están ahí, ¿no? Las cuentas bancarias están ahí, no es como otros temas, ¿no? Igual más de lenguaje, que tienes que acceder a un libro, etcétera, y tienes que traducirlo para poder hacer un análisis de eso. Pero en este caso, en el Big Data, los números están ahí, las bolsas son públicas. Estamos en un momento en el que se puede predecir de cierta manera con más certeza este tipo de crisis, o al menos que va a haber un sustillo por ahí, ¿o no? Bueno, yo creo que la dificultad en este momento es que, por ejemplo, yo creo que la inflación va a ser determinante, la evolución de la inflación. Es decir, si la inflación se mantiene en cotas altas, el BCE, lo que se llaman los halcones, ¿no? De la política monetaria van a vencer y van a pedir incrementos adicionales hasta que en algún momento tengamos un problema financiero, precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que la inflación, la evolución de la inflación es muy importante y hay un elemento que es disruptivo ahí. Es decir, que hemos vivido durante, pues a lo mejor, posiblemente desde inicios de los años 90, desde luego todo este siglo, con tasas de inflación muy reducidas, ¿no? Y entonces, muchos estudios muestran que cuando es así, cuando la inflación es reducida, la economía funciona de cierta manera. Es decir, por ejemplo, pues las empresas que fijan precios saben que si aumentan el precio, el consumidor se va a dar cuenta, porque normalmente los precios son bastante estables, ¿no? Y entonces, cuando pasamos a una situación de una inflación más elevada, los comportamientos cambian. Y de hecho hemos visto, tanto el año pasado como en lo que va de año, que precisamente ese comportamiento empieza a generalizarse. Es decir, que una empresa que en este entorno de inflación alta hay como un ruido ambiental que de alguna manera pues, se puede permitir aumentar el precio, aunque a lo mejor los costes crezcan lo mismo o incluso un poco menos, ¿no? Y eso es un cambio de comportamiento muy importante que puede ser determinante a la hora de determinar las decisiones de política monetaria y por tanto lo que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que yo pienso que es un momento disruptivo en ese sentido, ¿no? Y aparte de eso, lo que tú dices, estás hablando también de la tecnología, ¿no? Hasta qué punto la tecnología está cambiando, ¿no? También cómo funciona la economía, o es algo que nos permite predecir mejor. Es un poco tu pregunta. Yo tiendo a pensar que es más complicado hacer previsiones en este momento, porque primero de todo hemos tenido en muy poco tiempo dos crisis, una de pandemia y después una crisis energética, y eso se añade un cambio tecnológico que posiblemente se esté acelerando en este momento, y eso hace muy complicado, ¿no?, la labor de previsión en un contexto además de inflación alta, ¿no? Entonces mi sensación es que es muy difícil prever. Por otra parte, lo que dice también Alejandra es muy importante, es decir, que los medios, no hay que introducir pánico, y para el analista la dificultad es efectivamente evitar el sensacionalismo, el alarmismo, y por otra parte no ocultar esas dificultades, ¿no?, esas incertidumbres y lo que pueden suponer en términos de riesgo, ¿no? Hay también un equilibrio que tenemos que tener como analistas, ¿no? No, a mí esto me parece un tema muy importante porque yo, por lo menos mi generación, ahora mismo pues como que se alaba un poco, ¿no?, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo el mundo está con ChatGPT, y me parece muy importante no reivindicar que sí, que la inteligencia artificial está ahí, ¿no?, pero que no estamos en ese momento, ¿no?, que las variables aún son muy volátiles y que no podemos predecir estas cosas, porque a mí me da miedo, ¿no?, que estas generaciones jóvenes como que se empiecen a fijar, ¿no?, en esto como si fueran dioses, ¿no?, los nuevos dioses, y al fin y al cabo ellos van a ser los que tomen las decisiones en los bancos dentro de unos años, ¿no? Entonces, no sé si compartes análisis, Daniel. Sí, dos comentarios. Uno, al final de cualquier ejercicio de previsión o de diagnóstico de análisis al final, el último eslabón es una persona o millones de personas tomando decisiones. Son personas. Y las personas tienen estados de ánimo, tienen gustos, tienen preferencias. Entonces, es verdad que de manera agregada, pues la ley de los grandes números nos dice que todo eso pues puede ser más o menos armónico y nos puede dar alguna pista, pero la condición humana sigue existiendo. Me parece complicado aspirar a predicciones muy precisas, pero sí es cierto que yo creo que la inteligencia artificial y desarrollos que yo no soy capaz de imaginar ahora mismo, me temo que sí puedan tener una influencia fundamental en las expectativas autocumplidas, porque es una especie de razonamiento colectivo de, si todos pensamos que va a ocurrir algo parecido porque todos le estamos preguntando a la misma máquina y esa misma máquina está razonando entre comillas o utilizando su inteligencia de la misma manera, pues a lo mejor nos está induciendo a todos un tipo de respuesta y por lo tanto
creo que pueden tener una influencia, no sé si positiva o negativa, en las expectativas autocumplidas. Yo, como anécdota, recuerdo cuando estaba recién llegado a UNAFI, en analistas financieros internacionales, yo venía de la academia totalmente, entonces mis herramientas y mi manera de pensar era distinta. Y claro, me daba cuenta que los analistas, mis compañeros, analistas financieros, utilizaban otras herramientas y se hacían otro tipo de preguntas. Y lo que para mí eran herramientas sofisticadas y técnicas, pues en concreto para algunas no se utilizaban otras. Y a mí me parecían al principio arcanos. Supongo que habéis visto alguna vez esta pantalla negra de Bloomberg llena de rayas, de colores y tal. Al final, cuando uno bucea un poco en ellas, son medias móviles, o sea, son extremadamente sencillas, ¿no? Y mi duda era, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo resulta que este acervo académico de conocimiento tal no sirve, pero estáis utilizando? Y al final llegué a la siguiente conclusión. Lo que está ocurriendo es que hay miles o decenas de miles de analistas, de inversores y de decisores detrás de exactamente la misma pantalla de Bloomberg, no una que se parece, exactamente la misma, haciendo exactamente las mismas rayas de colores. Y por lo tanto, hay una dinámica de expectativas autocumplidas. Es que yo veo un hombro, cabeza a hombro que tiene un tope. Claro, si hay 20.000 analistas en el planeta detrás de la misma pantalla viendo un hombro, cabeza a hombro que rompen no sé qué nivel, pues a lo mejor acaba sucediendo eso. Y temo que a lo mejor el papel de la inteligencia artificial pueda potenciar este tipo de comportamiento. Bueno, de hecho, ya en la era pre-inteligencia artificial eso ya ocurrió. Había todo tipo de procesos algorítmicos, robots, se puede decir hoy en día, y lo vemos todavía hoy, que tienen un efecto de ampliar, ¿no? De amplificar cualquier movimiento bursátil o de valor financiero. Es decir, esto se está produciendo ya en este momento, ¿no? Lo que tú dices. Si os parece, como nos quedan unos 10 minutos, podemos abrir a preguntas del público, que he visto que estáis varios apuntando. Entonces, no sé si os tienen que traer un micrófono. ¿Les dais un micrófono? No. Sí, ¿no? Vale. Aquí. Buenas tardes. Tengo dos preguntas, una de las cuales sobre todo me ha dejado un poco inquieta. El Fondo de Garantía de Depósitos, que me acuerdo cuando Merkel lo anunció, en fin, los 100.000 euros que estaban garantizados. ¿Esto no hay tal garantía? No hay. En España sí, Fondo Europeo me refería, sí. Sobre eso no se ha avanzado. En España una garantía de depósitos es de 100.000 euros. De 100.000 euros, sí. En toda Europa. Sí. Por eso en toda Europa. En Estados Unidos son 250.000 euros. Bien. Sí. O sea, esto está... El Fondo de Garantía, sí. Eso es intocable. Sí. Eso es intocable. Lo que pasa es que lo que está por encima de ese depósito, en teoría, no está garantizado. Lo que pasa es que en la práctica, cuando hay una crisis, inmediatamente los gobiernos pues lo quieren garantizar, porque eso provoca un pánico si no se garantiza. Y por eso es tan importante prevenir, ¿no? Prevenir, y a nivel europeo tener un sistema de garantía europeo, ¿no? Que eso no existe. De hecho, la respuesta en Silicon Valley Bank fue justamente la que acabas de citar. Por encima de 250.000, teóricamente no, pero en la práctica la hubo. De manera excepcional, puntual, porque pensamos que el daño está acotado a este solo banco. Pero ¿y si hay un daño sistémico? Pues no hay una herramienta prevista para eso. Ha sentado el precedente en el caso de Estados Unidos. Claro, yo me imagino que ahora un depositante que se ve en un problema similar en otra entidad bancaria va a decir, oye, pero si hace mes y medio el trato a los depositantes de este banco fue de esta manera, pues entiendo que para mí será igual. Pero ya estamos en lo especulativo y en la decisión política del momento. Pero esto es importante porque, en teoría, porque hay un límite, ¿no? Uno puede pensar, ¿no? Hay un límite porque lo que se pretende es que las entidades tengan un comportamiento responsable, porque si no, pues los depósitos, como no están asegurados, pueden sufrir un colapso, ¿no? Es decir, todos los depositantes se van, un pánico bancario, ¿no? A eso me refería, a la posibilidad de un corralito incluso para esos 100.000 euros garantizados, sí. En teoría, por cada ciudadano que tiene esa cantidad en el banco. Claro, efectivamente. Es decir, si los ciudadanos tienen la sensación de que esa garantía, bueno, no es suficiente, sobre todo si ven que los que tienen por encima de 100.000, cambian de banco rápidamente, incluso el que tiene menos de 100.000 euros va a pensar que es mejor también cambiar de banco, ¿no?
Y entonces, por eso es tan importante no solamente tener una garantía de depósitos, pero también mecanismos preventivos para que las entidades no tomen demasiado riesgo, porque están jugando en cierto modo con los depósitos de las personas, ¿no? Y entonces pueden incluso realizar beneficios de esa forma, y cuando realmente los depósitos se van, como no se puede dejar, quebrar una entidad así, es decir, no se puede dejar de pagar los depósitos, entonces, habrán avalado ese tipo de comportamiento, ¿no? Y eso es algo realmente que se trata de prevenir, ¿no? con precisamente toda la normativa. Y mi otra pregunta era sobre quién exactamente está frenando que no se pueda controlar más esta banca en la sombra y sus colaboraciones con los bancos tradicionales, porque es evidente que se benefician mutuamente. Bueno, las propias instituciones financieras en la sombra, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, con los fondos de pensión, ¿no? Bueno, los fondos de pensión tienen una cierta regulación, ¿no? Pero, claro, ¿cómo han hecho para intentar cubrir el riesgo que tienen? Que es que tienen que servir pensiones, pero en un contexto que hasta hace poco era un contexto de tipos de interés muy reducidos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Se han apalancado. Es decir, cada millón de euros invertido en el fondo de pensión, de pensionistas, han invertido hasta 4 veces más. Esto ha sido lo que ha pasado en Reino Unido y también en Holanda, ¿no? Y entonces, si esas inversiones se hacen bien, bueno, pues después, en su momento, podrán satisfacer, ¿no?, las necesidades de los clientes, pero si no, se encuentran con un déficit. Pero, entre tanto, han hecho un beneficio. Entonces, las propias instituciones se resisten a que ese apalancamiento de 4 pase a 3 o 2, ¿no? Porque realizarían menos beneficios. Entonces, yo creo que hay ahí una diferencia de opinión. Lo hemos visto también con Basilea III, ¿no? La normativa se endureció después de la crisis financiera para la propia banca, ¿no? Pero era el sector que se resistía a ese endurecimiento, ¿no?, de la regulación, ¿no? Y entonces, bueno, pues son las propias entidades, porque ven que eso aminora los beneficios a corto plazo, aunque el beneficio es de estabilidad financiera, ¿no? Pero es un beneficio social cuando tiene un coste la normativa en términos de beneficios a corto plazo para las entidades. Yo vuelvo al mismo ejemplo que ponía antes. Es que en algún momento habrá que replantearse o redefinirse si el sistema financiero es un facilitador de la creación de riqueza o es un capturador de esa riqueza que se genera. Y en ese choque de intereses están estos debates. Alejandra, si me permites, me Sí, surge una pregunta. Pero yo creo que la decisión, yo creo que esto es importante, que estos temas se lleven al debate público, porque yo no creo que sea solamente el sector y los organismos internacionales los que tengan que decidir esto. Esto tiene que ser también, tiene que haber algún tipo de debate público sobre lo que se pretende, ¿no? Porque yo creo que es importante que los ciudadanos sepan, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, en el caso de los fondos de pensión tiene un impacto evidente, ¿no?, en la ciudadanía. Entonces, y estas cuestiones suelen ser objeto de debate en foros muy estrechos, muy pequeños, en que, bueno, está esa negociación, ¿no?, entre el sector y después los reguladores, nada más. No, que al hablar del Fondo de Garantía de Depósitos, que no se ha avanzado y que si llegado el momento de una crisis sistémica estaremos a pelo, ¿no? Me surgía la duda si el ensayo de la pandemia, la mutualización de deuda entre todos los países para crear el fondo de recuperación, no nos puede servir como ejemplo de algo que se podría hacer llegado ese caso, o incluso avanzar por ahí los países. Es una pregunta que os hago a vosotros, que yo no tengo respuesta. Estaba un poco despistado, si me puedes repetir. No, sí. Sí. No sé si... Sí, yo creo que es interesante la pregunta, porque efectivamente ya hemos hecho una mutualización implícita, ¿no?, de emisión de deuda con respecto a la pandemia, ¿no? Y la propia política del Banco Central Europeo de compra de deuda de esta forma, ¿no?, pues ha sido una especie de mutualización también, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la banca, la resistencia viene de países o de bancos de países que piensan que están en mejor situación y que ¿quién pagaría ese seguro de depósitos? Sería el propio sector. Esto se alimenta con contribuciones del sector para asegurar, ¿no?, las entidades en caso de, precisamente, de fuga de depósitos, etc., ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, los bancos alemanes no quieren pagar
ellos piensan que la banca italiana está en peor situación y hasta que la banca italiana no haya reducido el nivel de riesgo de manera creíble y clara, a decir precisamente del gobierno alemán, pues no van a aceptar. Entonces quieren reducir el nivel de riesgo antes de mutualizar. Ese es el problema. Eso es como lo dice. Sí, bueno, un poco en el sector privado lo que hemos visto también en el sector público. Claro. Es verdad que al final en el sector público pensábamos que no, pero Lo han hecho. al final es una realidad, ¿no? Bueno, yo creo que eso hay un pequeño debe o un gran debe de la Unión Europea, ¿no? No haber completado todavía la unión bancaria con el precedente de 2008 y siguientes, ¿no? En fin. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el interesante debate de un tema muy importante y actual. Yo lo que he hecho en falta en Europa, y quiero saber vuestra opinión, es qué pasa con regulación respecto a la mala gobernanza de las entidades, a la mala gestión, porque es verdad que Daniel comentaba que el tipo de interés pues es un tema que no se puede prever. Bueno, sí hay un riesgo de tipo de interés que la banca, los gobernantes de la banca, tienen que tener en consideración, máxime cuando hemos estado tantos años con tipos de interés negativos. Evidentemente, en algún momento iban a subir. Es decir, que el riesgo de tipo de interés es uno de los riesgos que en la gestión bancaria ha de conocerse. Y digo esto porque hay un elemento común en todas las crisis bancarias, desde tiempos inmemoriales, que es efectivamente mala gobernanza de las entidades. Lo vimos aquí muy recientemente con las cajas de ahorros, algunas que quebraron por el mal gobierno, no porque el sistema fuera malo ni porque el modelo de banca, pues caja de ahorros que se mantiene en Alemania o se mantiene en Francia sea un modelo malo, sino que es un modelo bueno, basado en economía social, un poco, en cooperativismo. Y pues este tema fue por mal gobierno. Pero es que en Lehman Brothers pasó lo mismo, fue por mal gobierno de la banca. En el caso de Silicon Valley actual, igualmente, vemos que el elemento común es que ha habido una mala gestión. Entonces, en Estados Unidos sí he visto que Biden ha dicho algo, ¿no?, al respecto. No sé lo que va a hacer, pero al menos ha anunciado que esto no puede quedar así y que los directivos que son responsables de quebrar un banco, que se benefician de resultados positivos, pero que cuando hay quiebras reciben dinero público y se socializan esas pérdidas entre todos, pues no puede pasar esto desapercibido ni inadvertido, ni se pueden ir de rositas. Entonces, claro, aquí ha comentado Raimon el tema de que los dividendos se repartan y no se prevea efectivamente algún tipo de provisión adicional en esta situación y no pase nada. Entonces, yo he hecho en falta en Europa cómo uno se está debatiendo, cómo uno en esta regulación que se está perfeccionando y que evidentemente la crisis pasada pues dio un empujón, cada crisis da un empujón, cómo en esta crisis no se está hablando, nadie está planteando por qué no avanzar algún tipo de control y regulación a este gobierno, mal gobierno de entidades, ¿no? Porque al final efectivamente es un sector de interés general sistémico que al final evidentemente no podemos dejar quebrar ni caer porque condiciona, como ha dicho también Raimon, el crecimiento económico y efectivamente la creación de empleo y la economía en general. Por lo tanto, hay que poner dinero público. Entonces, claro, hay que, pues yo creo que tiene bastante sentido pues establecer algunos tipos de regulaciones, controles y requisitos que recaigan directamente en los gestores, o sea, porque son empresas privadas, pero ya digo, que son luego rescatadas con dinero público. Entonces, y que además es un sector que realmente pues no puede estar al albur de la regulación, como todos sabemos y como en Europa se está viendo. Entonces, quería saber si hay algo previsto, si se está hablando de esto, si es un tema que os preocupa a vosotros o preocupa en Europa, porque yo no he oído nada al respecto y realmente veo que se repetirá de nuevo, porque, pues como dice Daniel, pues efectivamente los seres humanos, pues su comportamiento pues es efectivamente psicológico y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Muchas gracias. Yo haría una diferencia entre mala praxis o muy mala gestión, como el caso de las cajas de ahorros, y
y lo que es una gestión de un riesgo de tipo de interés en la que nadie tiene por qué anticipar el futuro de manera correcta. Un buen gestor... Sí, pero si tu escenario de riesgo después de 10 años de tipos cero, dices, hombre, por supuesto que en algún momento va a subir, y estás en febrero del año pasado y dices, bueno, pues venga, escenario de riesgo, una subida de tipos del 2% que no veo por qué, porque ahora mismo no hay ninguna causa, y resulta que un año después ha habido una guerra, no sé qué, y estás en un 3,5%. Yo no creo que eso sea mala gobernanza, eso es que ha habido un riesgo pues que a lo mejor no ha sido óptimamente anticipado, pero... Quiero decir, una cosa es eso y otra cosa es la mala praxis. No sé, creo que es distinto, ¿no? Luego, no soy jurista, no sé cómo el ordenamiento jurídico trata la distinción entre individuos e instituciones. No tengo la sensación de que, yo a lo mejor digo una barbaridad, me equivoco, pero no tengo la sensación de que los antiguos gestores de las cajas de ahorros se hayan ido de rositas. A lo mejor sí, no he seguido caso por caso, pero quiero decir, hay gente que ha entrado en la cárcel, que, no sé si se ha sido ejemplar o no sé cuál es el balance jurídico 15 años después bueno, no voy a dar nombres, pero sí, en fin, que no sé vamos, quiero pensar que hay desincentivos jurídicos suficientemente fuertes como para que un gestor de un banco haga el cafre, a pesar de que pueda ocurrir, bueno, no sé. Pero efectivamente, lo que sí que hay es, en este momento, o sea, está el proyecto de crear un seguro de depósitos, ¿no?, europeo, pero otro es un mecanismo de resolución que funcione. Es decir, cuando hay una mala praxis, una mala gestión de una entidad, lo más importante es que se resuelva lo antes posible, de manera que no sean los contribuyentes que paguen lo máximo posible, ¿no? Y entonces hay un proyecto, ¿no?, hay una propuesta de la Comisión, ya veremos, ¿no? Entonces, para crear un fondo que serviría para este objetivo, ¿no? Ya existe un mecanismo de resolución de entidades que solamente se ha utilizado una vez en su historia, ¿no?, que es para el Banco Popular, que es hace pocos años, ¿no? Pero precisamente en Italia se planteó otro caso, ¿no?, de una entidad también que estaba en muy mala situación, no recuerdo, Monte dei Paschi, y luego, bueno, al final hubo un arreglo, etcétera, y no quisieron que se utilizara el mecanismo de resolución, ¿no? Pero esto no debería ser posible, porque de alguna manera pues lo han pagado o bien los ahorradores o incluso los contribuyentes italianos, todo esto, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque ese mecanismo de resolución ayudaría efectivamente a corregir ese tipo de malas prácticas, ¿no?, de toma de riesgo excesivo, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro de la resolución, bueno, pues el personal directivo no puede recibir una compensación, ¿no? Entonces tendría que estar escrito de manera muy explícita y muy arriba, ¿no?, en la normativa, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Credit Suisse, el gobierno suizo ha tenido que, bueno, editar una norma ad hoc, porque no existía en el mecanismo de resolución de la FINMA, del regulador suizo, para que los traders no cobraran la compensación, la bonificación, ¿no? Esto ha sido posible, pero bueno, ha sido un poco ex post, con lo cual se exponen a que esto se lleve a un tribunal y que, bueno, en fin. Es decir, sería deseable disponer ya de un instrumento de resolución para este tipo, para entidades que, bueno, mal gestionadas, ¿no?, y a nivel europeo además. Y esto también es una propuesta, pero se lleva haciendo desde hace tiempo y todavía no ha salido a la luz, ¿no? El problema, lo que es un poco triste, es que esto suele ocurrir, se suele hacer cuando ya ha habido una crisis, ¿no? Pero este sería seguramente un buen momento. Creo que había una última pregunta, luego que tenemos que ser muy breves porque tenemos que terminar ya. Sí, buenas. Yo quería preguntar, en lugar, gracias por la ponencia, y quería preguntar que tras la crisis de 2008, la gran recesión, se aprobaron las normas de Basilea III, incluso se hablaba mucho de Basilea IV, pero al final nunca han llegado de ser aprobadas al 100%. Y quería preguntar cuál es un poco la posición de la Unión Europea en este debate sobre si elegir la estabilidad, como decíais, sobre el crecimiento y la influencia que puede tener la Unión Europea en aprobar en implementar estas reglas de una manera más decidida, quizás a nivel internacional, en los mercados mundiales, cómo puede afectar. Y luego, si me podríais decir un poco cómo son las líneas maestras, qué se está haciendo la Unión Europea para prevenir, ya lo habéis mencionado en todas las respuestas, pero además de esa gran ausencia, que es el fondo de depósitos del mecanismo único de resolución, ¿qué líneas está siguiendo la Unión Europea para prepararse para la siguiente crisis? Yo me remitiría a la última comparecencia en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del BCE, porque es lo único tangible,
objetivable, que pueda ser relativamente novedoso a lo que tenemos hasta ahora, en la que, bueno, la gobernadora no pronunció el famoso whatever it takes, pero sí anunció que, bueno, que si se trata de problemas de liquidez, pues que el Banco Central Europeo articularía las herramientas necesarias para que eso fuera suficiente, sin obviamente detallar cuáles serían ni cómo se implementarían ni nada. Estamos en ese sentido pues un poco en el voluntarismo. También es verdad, quiero pensar, ¿no? Pues que toda esa normativa posterior a 2008, Basilea III que mencionabas, bueno, pues ahí hay un trabajo de 15 años de regulación, de aplicación, de supervisión, de los famosos test de estrés y compañía. Bueno, se supone que ese es un cortafuegos que hoy funciona, salvo que la realidad nos lo desmienta en el futuro próximo. Es decir, hacen falta más herramientas de las que tenemos, más cortafuegos. Bueno, Raymond dio un repaso al principio de la presentación de dónde todavía hay debilidades, ¿no? Especialmente en esa dicotomía banca convencional, banca en la sombra. Bueno, no sé qué más contestarte. Sí, bueno, para completar lo que dice Daniel, ¿no? En cuanto a Basilea III, que es la primera parte de la pregunta, ¿no? Bueno, pues ha tardado mucho su aplicación, ¿no? Y todavía creo que no se ha completado totalmente. Entonces, esto sería efectivamente, al menos, aplicar por completo Basilea III. Uno de los elementos son los colchones anticíclicos, y yo creo que ahí todavía queda algo por hacer, ¿no? Efectivamente, pero aparte de eso, yo creo que incluso Basilea III no contempla el riesgo macrofinanciero, es decir, que hay un problema de... Es decir, lo que está bien con la normativa actual es que, más o menos, bueno, con los test de estrés, etcétera, y las imposiciones de ratios de liquidez, o sea, hay como de solvencia, etcétera, bueno, pues hay como un seguro, ¿no? De alguna manera, pero yo llamaría eso para perturbaciones puntuales y que afectan a determinadas entidades. Pero cuando es digamos, un tsunami financiero, yo creo que no aguantan y hace falta una normativa de prevención macrofinanciera, ¿no? Yo diría que ya faltan más economistas en esos organismos reguladores y no solamente juristas, ¿no? No quiero aquí abrir otro debate, ¿no? Pero yo creo que sería deseable y que hubiera una normativa a ese respecto. Se intentó en su momento, en el momento de la negociación de Basilea III, pero bueno, no funcionó, ¿no? Y después, en cuanto a qué hacer ahora, yo creo que como prevención, yo creo que lo que está pasando en este momento es que si, por ejemplo, ocurriera un accidente de mercado, entonces y se extendiera, ¿no? Con mecanismos de propagación que sabemos cuáles son ya, entonces el Banco Central tendría que, como ha dicho Daniel, bueno, pues proveer liquidez, ¿no? Y entonces eso se ve como antitético con el objetivo de reducir la inflación, ¿no? Hay como dos objetivos en tensión. Pero yo creo que existe hay maneras, ¿no? Habría que estudiar maneras, y las hay, para reducir esa tensión entre los objetivos, ¿no? Es decir, eso son cosas técnicas, etcétera, pero que son muy importantes, ¿no? Y yo creo que es el momento, o sea, ¿no? Que yo animaría, ¿no? a esos organismos a dedicar todo su tiempo en estas cuestiones, porque a veces los bancos centrales, bueno, les interesa también hablar mucho de otras cuestiones, ¿no? Que no son las financieras, las monetarias, ¿no? Bueno, pues esto es un proyecto muy interesante, ¿no? Son deberes que espero que hagan y que lo hagan pronto. Alejandro, si quieres añadirlo. Pues para ser fiel a los tiempos, finalizamos aquí, y tan solo deciros que la próxima semana este evento será sobre el proyecto de moneda común en América Latina entre Argentina y Brasil, con el ex candidato a la elección presidencial ecuatoriana, Andrés Arcuz. Así que muchísimas gracias a todos. Yo no sé si me voy más tranquila o más inquieta a casa, pero al menos hemos aprendido bastante, así que muchísimas gracias. Gracias.